Cada día, en algún lugar de tu ciudad, alguien se despierta con una sensación silenciosa de peso en el pecho. Abre los ojos, mira el móvil antes incluso de levantarse de la cama, desliza el dedo por la pantalla, revisa notificaciones, entra en redes sociales, deja que el ruido de los demás invada su mente antes de escuchar una sola palabra de su propio interior. El día apenas comienza y ya está en piloto automático. Tenía un plan, una idea, un proyecto, un sueño pequeño o enorme, pero antes de dar el primer paso ya se ha perdido en un océano de distracciones. Las horas empiezan a pasar, aparentemente inocentes. Un vídeo más, un mensaje más, una excusa más. Por la noche, vuelve a la cama con el mismo peso, la misma sensación de que algo dentro de él se está desperdiciando. No ha ocurrido ninguna tragedia visible, pero algo esencial se ha deteriorado. No ha muerto el cuerpo, pero se ha marchitado un poco más el carácter. Los estoicos hablaban de este tipo de vida como de una lenta renuncia a la propia naturaleza. No hace falta un gran fracaso para destruir a una persona. Basta la suma de 1000 pequeñas rendiciones diarias. Marcus Aurelius veía el tiempo como el recurso más sagrado de todos, algo que no nos pertenece del todo y que, sin embargo, malgastamos como si fuera infinito. Cuando se posterga una conversación importante, cuando se retrasa un proyecto que podría cambiar una vida, cuando se pospone una decisión que lleva demasiado tiempo esperando, no se está aplazando solo una tarea, se está aplazando la posibilidad de convertirse en quien uno puede llegar a ser. La procrastinación es una forma elegante de autoengaño. Por fuera se disfraza de cansancio, de falta de tiempo, de circunstancias. Por dentro, sin embargo, es una renuncia silenciosa a la responsabilidad sobre uno mismo. Imagina, no como un juego, sino como un ejercicio filosófico, que el día de hoy es uno de los últimos que te quedan. Esta idea, que a muchos les puede parecer lúgubre, era para los estoicos una fuente de claridad. Memento mori no significaba obsesionarse con la muerte, sino recordar que la vida es limitada y por tanto preciosa. Cuando alguien vive como si siempre hubiera un mañana garantizado, la procrastinación se vuelve razonable. Siempre habrá otra oportunidad para empezar, otra semana para organizarse, otro año para finalmente atreverse. Pero cuando la conciencia de la finitud se toma en serio, cada hora adquiere un peso diferente. De pronto, esa tarde gastada en distracciones pierde su falsa inocencia y aparece tal como es, un trozo de vida entregado sin resistencia a lo irrelevante. Lo más duro de aceptar es que nadie nos está robando ese tiempo con violencia. No hay un tirano externo que nos encadene al sofá o nos obligue a abrir una aplicación. Somos nosotros quienes firmamos, cada día, un pequeño acto de cesión. Cedemos nuestra atención, nuestra energía y nuestra voluntad a lo que exige menos de nosotros. El camino de menor resistencia se convierte en el camino habitual, y cuanto más se repite, más fácil resulta repetirlo de nuevo. Así, la procrastinación deja de ser solo un comportamiento ocasional y se transforma en un hábito, luego en un rasgo y finalmente en una parte de la identidad. La persona deja de verse a sí misma como alguien capaz de actuar con decisión y empieza a asumirse como alguien que siempre deja todo para después. Lo que comenzó como una elección se convierte en una narrativa interna. La filosofía estoica no fue escrita para gente perfecta, sino para personas reales, que se distraen, se cansan, se frustran y se mienten a sí mismas. Marcus Aurelius escribía para recordarse lo que sabía que debía hacer, no porque siempre lo hiciera, sino precisamente porque sabía lo fácil que era desviarse. Sus meditaciones no son discursos para un público,
son diálogos con su propia debilidad. Y en esos textos aparece constantemente una exigencia serena y firme. Volver una y otra vez a lo esencial, tratar cada día como una oportunidad irrepetible, no dejar que la mente se disperse en lo que no depende de uno. Esta actitud es la antítesis de la procrastinación. En lugar de huir del deber, lo mira de frente. En lugar de justificarse, se responsabiliza. En lugar de acumular excusas, acumula pequeños actos de valentía cotidiana. El mundo moderno ofrece infinitas formas de escapar de uno mismo. Pantallas, entretenimiento constante, estímulos instantáneos. Nunca ha sido tan fácil evitar enfrentarse a una tarea difícil o a una verdad incómoda. Pero también nunca ha sido tan urgente recuperar la capacidad de elegir. Los estoicos no tuvieron redes sociales, pero sí entendieron algo que hoy sigue siendo radicalmente vigente. Lo que ocupa tu mente acaba dando forma a tu vida. Si tu atención se dispersa continuamente en lo trivial, tu carácter se vuelve frágil. Si tu atención se dirige deliberadamente a lo que es digno de tu naturaleza más alta, tu carácter se fortalece. La procrastinación no es solo un problema de organización del tiempo, es un problema de orientación de la conciencia. Este vídeo nace precisamente de esa necesidad de reorientar la vida desde dentro. No se trata de aprender trucos superficiales para hacer una lista de tareas más bonita o para sentirte culpable cada vez que no cumples un plan perfecto. Se trata de entender, con la misma lucidez que los antiguos estoicos, que el modo en que usas tus horas es el modo en que decides quién eres. Cada hábito que adoptas es una declaración silenciosa sobre tu destino. Los 9 hábitos que vas a descubrir no son fórmulas mágicas ni promesas vacías, son prácticas concretas para reconquistar tu atención, tu decisión y tu sentido de propósito. Son herramientas para que dejes de ser un espectador pasivo de tus días y te conviertas en un participante activo de tu propia vida. A partir de ahora, puedes mirar cada momento de procrastinación como una oportunidad de entrenamiento. En lugar de verlo solo como un fallo, puedes verlo como una señal de que tu mente está intentando escapar de algo que percibe como incómodo, exigente o incierto. Esa incomodidad es precisamente el terreno en el que crece la fortaleza interior. Los estoicos no aspiraban a una existencia cómoda, sino a una vida digna. Preferían el esfuerzo que fortalece al placer que debilita. Cada vez que eliges enfrentar una tarea que has estado evitando, por pequeña que sea, estás entrenando esa misma musculatura moral. Paso a paso, decisión a decisión, empiezas a construir una identidad nueva, más alineada con tus valores más altos. Lo esencial es comprender que este camino no tiene que ver con perfección, sino con honestidad. Honestidad para mirar tu día y reconocer cuánto tiempo has regalado a la inercia. Honestidad para admitir que nadie vendrá a rescatarte de tus propias excusas. Honestidad para aceptar que la vida que deseas no se construye con intenciones vagas, sino con acciones concretas. Los estoicos veían cada amanecer como una invitación a empezar de nuevo, no desde cero, sino desde un lugar un poco más consciente. Si hoy reconoces que la procrastinación ha gobernado demasiados de tus días, también puedes reconocer que todavía te quedan jornadas por vivir con otra actitud. Lo único que realmente posees es el momento presente. No posees la tarde de mañana, ni el año que viene, ni la versión de ti mismo que todavía no ha llegado. Posees este instante, esta decisión, esta oportunidad de elegir de forma distinta. Desde esta conciencia nace la verdadera disciplina, no como una imposición externa, sino como un acto de amor propio. Llevar una vida más estoica frente a la procrastinación
no significa volverse frío o rígido, sino proteger lo más valioso que tienes. Significa honrar tu tiempo como honrarías algo sagrado. Significa dejar de tratar tu vida como un borrador infinito y empezar a escribir, de una vez, la versión que mereces vivir. Hay un momento silencioso en la vida de cualquier persona en el que, de pronto, entiende que los días no se repiten de verdad. Hasta entonces, todo parece una secuencia interminable de mañanas, tardes y noches que se deslizan unas sobre otras. Se vive con la sensación de que siempre habrá un después, un momento mejor, una etapa futura en la que por fin habrá claridad, disciplina y coraje. Ese espejismo sostiene la procrastinación como una especie de religión invisible. Se rinde culto al mañana y se sacrifica el hoy. La filosofía estoica corta de raíz ese autoengaño mediante una idea tan sencilla como contundente: memento mori, recuerda que eres mortal. No como un mantra lúgubre, sino como una luz que cae de frente sobre la ilusión de que el tiempo es infinito. En el instante en que esta verdad deja de ser una frase bonita y se convierte en una experiencia interior, la forma de mirar cada día cambia de raíz. El hábito estoico comienza ahí, en la decisión de vivir con plena conciencia de que cada jornada pertenece a un número limitado. La mente tiende a huir de esta verdad porque la siente incómoda. Prefiere entretenerse en detalles, en planes lejanos, en pequeñas distracciones que suavizan la percepción de la finitud. Pero precisamente por eso, el ejercicio de recordar la mortalidad se convierte en una herramienta de lucidez. El estoico no persigue una vida gris ni resignada, sino una vida intensa y presente. Al integrar memento mori, el aplazamiento pierde su aura de gesto inocente y revela su verdadero coste. Cada vez que algo importante se pospone sin necesidad, no solo se retrasa una tarea, se entrega un fragmento de existencia a la nada. Esta toma de conciencia no busca generar miedo, sino responsabilidad. El miedo paraliza, la responsabilidad moviliza. De ahí nace el primer hábito: acostumbrarse a mirar de frente el límite para valorar de otra manera cada minuto. Este hábito puede empezar de forma humilde, con un pequeño ritual personal. Al despertar, antes de sumergirse en obligaciones y estímulos, se reserva un instante para recordar que el día que comienza es irrepetible. No se repite la combinación de personas, oportunidades, desafíos y estados de ánimo que aparecerán en las próximas horas. Se pueden imaginar todas las veces que la vida ha cambiado en cuestión de segundos, tantas historias que giraron por una decisión tomada a tiempo o perdida en medio de la indecisión. Contemplar esa fragilidad sin dramatismo aumenta la gratitud y reduce la soberbia con la que se usan las horas. La mente ya no se permite tratarlas como si fueran una moneda barata. Empieza a percibir cada franja de tiempo como algo digno de respeto. Al adoptar memento mori como hábito, la jerarquía interna también se reajusta. Muchas cosas que parecían urgentes pierden intensidad cuando se observan bajo esta luz, mientras que otras, que se habían relegado durante años, se revelan como esenciales. Una conversación pendiente, un proyecto que despierta verdadera ilusión, un compromiso con la propia salud física y mental. Todo eso toma otro peso cuando se recuerda que no existen ensayos generales, solo función principal. La procrastinación se alimenta de la confusión entre lo importante y lo trivial. El recuerdo de la mortalidad actúa como un filtro silencioso, ordena prioridades desde un lugar profundo, más allá del capricho del momento. Lo que de verdad importa se vuelve más nítido y lo accesorio pierde poder. La clave de este hábito está en la repetición serena. No se trata de pensar una vez en la muerte y continuar como si nada.
El estoico introduce esta perspectiva en su vida cotidiana con suavidad, como quien abre una ventana todas las mañanas para renovar el aire de una habitación. Puede escribir una frase breve que le recuerde la fragilidad del tiempo. Puede dedicar unos segundos antes de iniciar una tarea importante a tomar conciencia de que ese acto concreto forma parte de un número finito de actos que podrá realizar en toda su vida. Poco a poco, esta práctica deja de ser algo extraño y se convierte en una forma natural de estar en el mundo. La mente aprende a valorar el presente no por miedo a perderlo, sino por amor al hecho de que exista. Cuando este hábito se asienta, la relación con la procrastinación cambia. Ya no se la ve como un simple fallo de organización o como un defecto de carácter sin importancia. Se percibe como una incongruencia profunda entre lo que se dice valorar y lo que se hace en realidad con el propio tiempo. La persona que afirma que un sueño, un vínculo, una vocación son importantes, pero continuamente los relega, empieza a sentir un desajuste incómodo. Esa incomodidad es valiosa porque indica que el sistema de valores ha despertado. El memento mori no condena, revela, pone frente a frente la vida que se pretende vivir y la vida que realmente se está construyendo minuto a minuto. La palabra hábito, en este contexto, significa algo más que una costumbre repetida. Es una manera de esculpir el interior. Cada vez que se decide actuar recordando la finitud, se talla una nueva forma de responder a las circunstancias. La tentación de posponer cede terreno ante la voluntad de aprovechar la oportunidad concreta que ofrece el momento actual. No se trata de vivir en una urgencia constante, sino de habitar una intensidad tranquila, una forma de presencia en la que ya no se tolera diluir la propia existencia en una espera indefinida. El día deja de ser un pasillo de paso hacia un supuesto futuro perfecto y se convierte en un escenario donde ya se está viviendo la única vida disponible. En la tradición estoica, esta perspectiva va unida a una profunda humildad. Se reconoce que no se controla la duración de la vida ni todos los acontecimientos que la atraviesan. Lo que sí se controla es la disposición con la que se recibe cada jornada. Memento mori no empuja a una carrera frenética por hacer más, sino a una actitud más honesta con uno mismo. Se puede elegir ser más directo, más coherente, más valiente, precisamente porque se sabe que no hay garantías de poder hacerlo mañana. Cada acción deja de ser un gesto aislado y se convierte en parte de un legado, por pequeño que sea. Incluso las tareas más sencillas se iluminan cuando se realizan desde esta conciencia. El hábito estoico de recordar la muerte termina transformándose en un hábito de honrar la vida. Quien realmente asimila la fragilidad de su tiempo se vuelve más selectivo con aquello a lo que lo entrega. Sabe que, al decir sí a una distracción vacía, está diciendo no al desarrollo de su propio carácter. Sabe que, al aplazar indefinidamente algo que sabe que debe hacer, está aceptando una versión más pequeña de sí mismo. De esta forma, la procrastinación deja de ser un comportamiento automático y se convierte en una elección visible. Y cuando una elección se ve con claridad, la libertad interior crece. A partir de esa libertad, los demás hábitos estoicos pueden echar raíces con mayor profundidad, porque se apoyan en una base sencilla y poderosa, la certeza de que el tiempo es limitado y, precisamente por eso, digno de ser vivido con dignidad. Hay un punto en la vida de cada persona en el que no basta con trabajar más horas, organizar mejor la agenda o aprender nuevos métodos de productividad. Llega un momento en que, por mucha disciplina que se intente imponer, algo dentro sigue disperso, como si una parte esencial de la energía se escapara entre los dedos. En el fondo de esa sensación, casi siempre hay una ausencia silenciosa,
la falta de un norte claro. Los estoicos lo llamaban telos, el fin hacia el que se orienta una vida, la dirección profunda que da sentido a cada esfuerzo. Sin esa dirección, cualquier estructura se queda hueca. Se puede hacer mucho y al mismo tiempo avanzar muy poco. La procrastinación, en ese contexto, no es solo pereza, es el síntoma de una vida que no ha definido con claridad para qué quiere realmente levantarse cada mañana. Definir el propio telos no significa escribir una frase perfecta para colgarla en la pared, ni imponer una meta grandiosa dictada por las expectativas de los demás. Se trata de un ejercicio de honestidad con uno mismo, casi de intimidad radical. Es mirar con calma la propia vida y reconocer qué cosas encienden de verdad el corazón y fortalecen el carácter. No se trata solo de lo que resulta agradable, sino de aquello que, aun costando esfuerzo, deja una sensación de dignidad. En la perspectiva estoica, el telos está siempre ligado a la idea de virtud, de excelencia humana. No se reduce a acumular logros externos, sino a convertirse en un tipo de persona que vive de acuerdo con ciertos principios, aunque nadie esté mirando. Cuando esta idea entra de verdad en la conciencia, se comprende que muchas procrastinaciones no son sino la expresión de una vida desvinculada de su propósito más profundo. Para acercarse a ese propósito, es útil observar los momentos en que uno se ha sentido más alineado consigo mismo. Instantes concretos en que hubo congruencia entre lo que se pensaba, lo que se sentía y lo que se hacía. Tal vez fue un trabajo bien hecho, un acto de valentía, una muestra de lealtad o un gesto de generosidad silenciosa. Esos momentos son pequeños destellos del telos personal. La filosofía estoica invita a convertir esos destellos en horizonte, a pasar de episodios aislados a una intención sostenida. Cuando la vida empieza a ordenarse alrededor de ese núcleo, la mente deja de escaparse continuamente hacia actividades sin sentido. La procrastinación pierde atractivo porque deja de haber fascinación por lo irrelevante. El telos funciona como una brújula que reordena las prioridades. De pronto, muchas tareas que antes ocupaban el centro aparecen como secundarias y otras, que se habían postergado durante años, reclaman su lugar. Eso puede generar incomodidad inicial, porque obliga a mirar de frente incoherencias que se han tolerado demasiado tiempo. Sin embargo, esa incomodidad es profundamente liberadora. Significa que ya no se acepta vivir en automático. El estoico comprende que cada decisión, por pequeña que parezca, es un paso en dirección a su propósito o en dirección contraria. No hay neutralidad verdadera. El tiempo invertido en lo que nada tiene que ver con el telos es tiempo entregado a la dispersión. El tiempo dedicado a aquello que lo encarna, incluso en formas modestas, es tiempo que fortalece la identidad. Una vez que el telos empieza a tomar forma, todo acto cotidiano adquiere otra profundidad. Levantarse temprano deja de ser una simple prueba de fuerza de voluntad y se convierte en un gesto concreto en favor de la vida que se quiere construir. Dedicar una hora a un proyecto importante deja de ser una obligación pesada y pasa a ser una afirmación de quién se quiere ser de verdad. Incluso renunciar a ciertas comodidades o placeres inmediatos se percibe como una elección coherente, no como un castigo. En este punto, la procrastinación ya no puede justificarse con tanta facilidad. Cada aplazamiento se ve, con una claridad casi incómoda, como una pequeña traición al propio propósito. Este hábito estoico de vivir orientado por el telos no significa rigidez ciega ni fanatismo. El propósito no es una cárcel, es un eje. Proporciona estabilidad interior, pero permite flexibilidad en la forma concreta que toman las acciones. La vida cambia, las circunstancias se transforman, los roles se modifican, pero el núcleo permanece.
Se puede cambiar de trabajo, de ciudad, incluso de estilo de vida, y seguir fiel al mismo telos, porque éste tiene más que ver con la calidad moral de las decisiones que con la forma externa que adoptan. Esta comprensión alivia la presión de encontrar una única pasión perfecta y ofrece algo mucho más sólido, un modo de estar en el mundo. Cuando la persona se acostumbra a tomar decisiones alineadas con su telos, algo sutil empieza a ocurrir con su energía. La dispersión mental disminuye, la sensación de fragmentación se disuelve poco a poco, deja de haber tanta fricción entre lo que se desea en lo profundo y lo que se hace en la superficie. La mente ya no necesita buscar alivio constante en distracciones vacías, porque encuentra satisfacción en avanzar, aunque sea lentamente, en la dirección adecuada. Esta coherencia interior produce una sensación de calma muy distinta a la que ofrecen los escapes rápidos. Es una serenidad que crece con el tiempo, alimentada por la repetición de decisiones fieles al propósito. En el marco de una vida así orientada, la procrastinación se transforma en un indicador, casi en una señal de alarma. Cuando aparece de nuevo con fuerza, invita a revisar si lo que se está intentando hacer sigue conectado con el telos o se ha convertido en una carga sin sentido. A veces la postergación revela simplemente que la tarea no tiene importancia real y que se la estaba sosteniendo por inercia o por miedo a cambiar de rumbo. Otras veces, en cambio, señala un miedo profundo a avanzar en lo que sí importa. En ambos casos, el telos sirve como criterio para decidir, permite ajustar el camino, soltar lo accesorio y volver a comprometerse con lo esencial. La grandeza de este hábito reside en que no exige resultados espectaculares de inmediato, no pide hazañas, pide dirección, no exige perfección, exige sinceridad. Cada día ofrece oportunidades para actuar de acuerdo con el telos propio o para ignorarlo. El estoico elige una y otra vez la primera opción, aún sabiendo que habrá tropiezos y momentos de debilidad. Esa repetición humilde es la que, con el tiempo, genera una sensación de fuerza tranquila. La procrastinación, en este proceso, va perdiendo su poder de arrastrar la vida hacia la mediocridad. Deja de ser el patrón dominante y pasa a ser una tentación que se reconoce y se atraviesa con mayor lucidez. Definir y cultivar el telos personal es, en última instancia, un acto de respeto hacia uno mismo. Es negarse a vivir una existencia prestada, dictada por las urgencias ajenas o por el ruido del entorno. Es afirmar que la propia vida merece una dirección consciente y valiente. Desde esa afirmación se hace más natural decir no a lo que distrae y sí a lo que fortalece. Y cada vez que se elige en favor de ese propósito, se debilita un poco más la voz que invita a dejarlo todo para después. Así, el hábito estoico de vivir con un telos claro se convierte en una de las armas más poderosas contra la procrastinación, porque transforma la lucha diaria contra la pereza en algo más grande y más noble, la tarea de ser fiel a la vida que se ha decidido honrar. En algún momento, toda persona que intenta cambiar su vida se encuentra con un muro invisible. No es falta de información, porque hoy el conocimiento está al alcance de cualquiera. No es falta de talento, porque el talento sin dirección se diluye. Ese muro suele tener otro nombre más profundo: confusión entre lo que depende de uno y lo que no. La procrastinación se alimenta de esa confusión. Se aplaza una acción porque en el fondo se está temiendo un resultado que no se controla, una opinión ajena, una reacción imprevisible del mundo. La mente se queda atrapada en escenarios hipotéticos y olvida la única realidad en la que tiene poder: el propio gesto, el propio esfuerzo presente. Los estoicos construyeron una vida entera sobre esta distinción radical.
Para ellos, la paz interior no dependía de tenerlo todo bajo control, sino de saber con precisión dónde terminaba el propio dominio. Dentro, pensamientos, decisiones, actos voluntarios. Fuera, resultados, juicios, circunstancias, azar. Cuando esta frontera se vuelve nítida, la procrastinación pierde uno de sus aliados más fuertes, el miedo anticipado, porque gran parte de lo que se pospone se posterga por temor a un desenlace que no está en manos de nadie gobernar por completo. El proyecto no nace por miedo al fracaso, la conversación no se tiene por miedo al rechazo, el cambio no se inicia por miedo a que el esfuerzo no sea suficiente. Todo ello son temores ligados a variables externas que ningún ser humano controla por completo. La práctica estoica propone algo aparentemente sencillo y, sin embargo, profundamente transformador. Antes de emprender una acción, detenerse unos instantes y separar mentalmente dos planos. En uno, aquello que depende directamente de la propia voluntad, aparecer, empezar, dar lo mejor posible en ese momento. En el otro, aquello que escapa al dominio personal. Si los demás lo aceptan, si funciona como se espera, si las condiciones son favorables. Esta sencilla operación actúa como un corte limpio. Lo que pertenece al primer plano se convierte en deber interior. Lo que pertenece al segundo se acepta como parte del juego de la vida. La procrastinación se reduce en la medida en que la persona deja de exigir garantías imposibles para actuar. Marcus Aurelius insistía en la necesidad de cumplir la función que a cada uno le corresponde en el universo con la máxima dignidad posible, sin reclamar a la realidad un trato especial. Esa visión encierra una fuerza extraordinaria. Al comprender que la misión personal se limita a poner lo mejor de uno en aquello que toca hacer, el peso de la perfección se aligera. No se necesita asegurar un resultado brillante para comenzar. Solo se necesita estar dispuesto a actuar con rectitud. Esta actitud genera un tipo de valentía serena. El miedo a no estar a la altura pierde intensidad, porque la medida ya no es la aprobación externa, sino la fidelidad a lo que uno sabe que debe hacer. Este hábito de distinguir lo controlable se puede cultivar de manera muy concreta. Ante una tarea que lleva tiempo posponiéndose, se puede escribir en un papel, de un lado, todo lo que está realmente en manos propias y del otro, todo aquello que depende de factores externos. Por ejemplo, en el lado de lo controlable aparece el tiempo que se va a dedicar hoy, la calidad de la atención que se va a ofrecer, la disposición a aprender en el proceso, la honestidad en el esfuerzo. En el lado de lo no controlable aparecen la reacción del público, el éxito inmediato, las circunstancias económicas, la opinión de ciertas personas. Al verlo por escrito, la mente deja de mezclar ambos planos. Se hace evidente que retrasar la acción a la espera de dominar las variables del segundo lado es una trampa sin salida. Cuando esta claridad se vuelve un hábito, la relación con el trabajo y los proyectos cambia profundamente. La persona deja de negociar con infinitas condiciones previas. Ya no necesita sentirse perfectamente preparada ni esperar el momento ideal. Actúa con los recursos internos que tiene en ese instante, sabiendo que siempre puede corregir, aprender y mejorar en el camino. La procrastinación, que se apoyaba en la fantasía del control total, se encuentra de pronto sin argumentos sólidos. El motivo real para no empezar queda al descubierto y suele ser más sencillo de lo que parecía: incomodidad, inseguridad, pereza. Y precisamente ahí es donde la disciplina estoica despliega su fuerza, en la decisión de actuar aún sintiendo emociones que no acompañan. Aceptar los límites de control no significa resignarse ni volverse pasivo. Al contrario, libera una cantidad enorme de energía que antes se gastaba en combatir lo inevitable.
La preocupación constante por lo que quizá ocurra deja de devorar horas enteras. Ese espacio se convierte en tiempo disponible para ejecutar lo que sí depende directamente de uno. La mente se aligera al comprender que no es responsable del conjunto del universo, solo de su respuesta honesta a cada situación. Esta comprensión es una de las formas más profundas de libertad interior. La procrastinación se ve, desde ahí, como un lujo que ya no resulta atractivo, una forma de abandonar la única parcela donde realmente se puede actuar. En la vida cotidiana, este hábito se traduce en gestos muy concretos. Tomar la decisión de enviar ese mensaje necesario, sabiendo que no se controla la respuesta. Terminar ese trabajo pendiente, aunque no se tenga garantía de reconocimiento. Empezar esa formación o ese cambio de rumbo, aún sin certeza absoluta sobre el futuro. Cada uno de estos actos rompe la inercia de la procrastinación porque se apoya en una convicción clara. La dignidad de la acción no se mide por el resultado, sino por la intención y el esfuerzo que se ponen en ella. Esta visión no elimina la posibilidad de fracaso, pero transforma la forma de mirarlo. El fracaso deja de ser una condena y se convierte en un episodio más del camino de aprendizaje. Con el tiempo, vivir centrado en lo que se controla construye un tipo de carácter muy particular. Es una mezcla de humildad y determinación. Humildad para reconocer la propia pequeñez frente al conjunto de fuerzas que rigen la vida. Determinación para no abdicar del pequeño territorio de libertad que sí se posee. En una existencia así, la procrastinación ya no encuentra terreno fértil. Para aplazar algo, la mente tendría que admitir explícitamente que está dejando de hacer lo que sabe que le corresponde en favor de una comodidad momentánea. Esa sinceridad suele ser incómoda y precisamente por eso tiene un efecto purificador. Obligarse a ver las cosas con esta claridad lleva una y otra vez a escoger el movimiento en lugar de la parálisis. Este hábito estoico no promete una vida sin obstáculos, pero enseña a atravesarlos con otra postura interior. Enseña a caminar aceptando que el mundo no se amoldará a los deseos personales y que aún así la propia conducta puede mantener una nobleza inquebrantable. Desde esa postura, cada decisión de actuar a pesar de la incertidumbre se vuelve una victoria íntima sobre la procrastinación. No una victoria ruidosa, sino silenciosa y profunda, la clase de victoria que va dando forma, día tras día, a una vida vivida desde la responsabilidad y no desde el miedo. Hay un instante del día en el que la vida se encuentra contigo sin distracciones, sin máscaras y sin ruido. Es ese momento en el que todavía no ha sonado ninguna notificación, en el que la ciudad despierta poco a poco y el cuerpo decide si se levanta con propósito o se abandona al peso de la inercia. Ahí, en esos primeros minutos de la mañana, se juega mucho más de lo que parece. No es simplemente la diferencia entre madrugar o apurar la alarma, es la frontera silenciosa entre una jornada dirigida desde dentro y un día arrastrado desde fuera. La filosofía estoica entiende la mañana como un umbral sagrado, el espacio donde se afila la mente antes de enfrentar las demandas del mundo. Quien descuida este umbral deja que otros escriban el guión de su día. Quien lo honra se convierte en autor de su propio movimiento. Imagina el amanecer como un entrenamiento previo a la batalla, no como una metáfora grandilocuente, sino como una manera precisa de nombrar lo que ocurre en tu interior. En las primeras horas, la mente aún es maleable. La dirección que le des entonces se multiplica después en cada decisión. Si lo primero que recibes son imágenes caóticas, opiniones ajenas, comparaciones constantes, se acostumbra a vivir reaccionando. En cambio, si lo primero que encuentra es silencio consciente, una intención clara y un compromiso con aquello que de verdad importa,
aprende a responder desde otro lugar. El hábito estoico de diseñar una rutina matinal no tiene que ver con modas ni con exigencias estéticas, tiene que ver con proteger ese momento del día en el que todavía puedes elegir con lucidez qué clase de persona vas a ser durante las próximas horas. Levantarse no es solo un acto físico, es una declaración interior. Hay quien se levanta para obedecer un calendario y hay quien se levanta para sostener un carácter. La persona que se aproxima a la mañana con espíritu estoico no busca heroísmos visibles, busca una firmeza discreta. Se sienta, respira, toma contacto con el propio cuerpo y con el peso real del día que tiene delante. Reconoce sin dramatismos las dificultades que probablemente aparecerán, el cansancio acumulado, las tensiones inevitables, las exigencias de los demás, y a la vez reconoce la fuerza que aún posee para decidir cómo enfrentarse a todo eso. La rutina matinal se convierte así en un pequeño consejo de guerra interior en el que se prepara el ánimo antes de avanzar. Uno de los gestos más importantes de este ritual consiste en reservar, aunque solo sean unos minutos, para entrar en contacto con la propia mente sin mediaciones tecnológicas. Permanecer presente con la respiración, notar cómo el cuerpo se despereza, permitir que los pensamientos pasen sin encadenarse a ellos. En un mundo acostumbrado a rellenar cualquier vacío con estímulos, ese breve espacio de quietud es una práctica profundamente contracultural. Sin embargo, es ahí donde se empieza a cortar la dinámica que alimenta la procrastinación. Una mente que se entrena a sostener el silencio adquiere una capacidad mayor para sostener también el esfuerzo, la incomodidad y el foco cuando llegue el momento de actuar. Tras ese primer anclaje, el hábito estoico propone algo simple y poderoso: elegir de manera consciente qué 3 acciones harán que ese día haya merecido la pena. No se trata de una lista interminable condenada al abandono, sino de una selección honesta de lo esencial. 3 movimientos, 3 compromisos concretos que conecten con los valores que se quieren vivir. Tal vez avanzar una parte de un proyecto importante, cuidar de la salud con una disciplina concreta, dedicar tiempo real a una relación que se valora, profundizar en un estudio que fortifique la mente. Al formularlos por escrito o mentalmente, se imprime al día una dirección definida. La procrastinación pierde terreno cuando lo esencial deja de estar difuso y adopta forma precisa. La persona que integra esta práctica empieza a percibir una diferencia notable en la manera en que se relaciona con el tiempo. La mañana deja de ser un espacio improvisado y se convierte en el lugar donde se talla el ánimo que acompañará el resto de la jornada. Incluso en los días en que el cansancio pesa más, el simple hecho de no abandonar este ritual refuerza la percepción de sí mismo como alguien capaz de mantenerse fiel a aquello que ha decidido. Esa fidelidad, repetida una y otra vez, construye un respeto propio que resulta incompatible con entregarse de forma sistemática a la postergación. El estoico no se engaña a sí mismo con grandes discursos, se demuestra cada mañana de qué está hecho. En este contexto, renunciar durante un rato a las redes sociales y a la avalancha de información deja de sentirse como una privación y se percibe como una protección. Las primeras horas se reservan para nutrir aquello que da estructura interior, no para consumir el ruido que la disuelve. Se elige qué palabras, qué ideas, qué imágenes merecen entrar en la mente recién despertada. Pueden ser fragmentos de lecturas que eleven el criterio, pueden ser reflexiones propias, pueden ser recordatorios breves de la clase de vida que se quiere llevar. El objetivo no es llenarlo todo de contenido, sino de calidad. La mente que se alimenta de fuentes nobles al despertar tiene más recursos para resistir, más tarde, la tentación de refugiarse en distracciones fáciles. Esta disciplina matinal
no está hecha para producir una sensación superficial de perfección. No se trata de convertir la mañana en un espectáculo de productividad exhibible, sino en un espacio honesto donde mirar de frente tanto la fuerza como la fragilidad propias. Habrá días desordenados, mañanas torpes, momentos en los que cuesta más conectar con la intención. Precisamente en esos días, mantener aunque sea una versión sencilla del ritual se vuelve aún más valioso. El mensaje que uno se envía a sí mismo es claro: incluso cuando todo cuesta, sigo apareciendo. Esta constancia erosiona, poco a poco, la tendencia a ceder ante la procrastinación en cuanto algo no sale como se esperaba. Con el paso del tiempo, la mañana estoica empieza a extender su influencia más allá de esos minutos iniciales. La claridad ganada al despertar se cuela en medio de la jornada, cuando surge la tentación de dejar las cosas para más tarde. Vuelve a la memoria la imagen de ese compromiso asumido consigo mismo al inicio del día. Vuelve la sensación de haber elegido 3 acciones irrenunciables. Vuelve el recuerdo del silencio en el que se decidió vivir de una forma más alineada, y esa memoria no es una idea teórica, es una experiencia corporal, una huella en el ánimo. En muchos casos, basta con respirarla un instante para recuperar el impulso necesario y dar el siguiente paso. Diseñar una rutina matinal desde la perspectiva estoica no exige condiciones ideales. No depende de tener un gran espacio, ni un horario perfecto, ni una energía inagotable. Depende, sobre todo, de una decisión íntima, la de tratar el propio comienzo del día como algo digno, digno de atención, digno de cuidado, digno de coherencia. Quien adopta este hábito empieza a percibir la mañana como un privilegio y no como una condena. Deja de ver el despertar temprano solo como una obligación para encajar más tareas y lo vive como la oportunidad de encontrarse consigo mismo antes de dispersarse en 1000 frentes. En esa cita silenciosa, repetida una y otra vez, se fragua el carácter de alguien que ya no está dispuesto a entregar sus días a la deriva de la procrastinación, sino que prefiere, con las herramientas que tiene, presentarse cada amanecer como un guerrero sereno, dispuesto a honrar el tiempo que se le ha concedido. Hay un instante preciso en el que la procrastinación gana o pierde, y no es tan dramático como mucha gente imagina. No ocurre en decisiones enormes ni en grandes giros vitales, ocurre en algo mucho más sencillo y silencioso: el momento de empezar. Entre la idea de hacer algo y el primer gesto concreto se abre una pequeña grieta, y en esa grieta se cuelan todas las excusas, todos los miedos, todo el cansancio acumulado. La mente propone un aplazamiento suave, casi amable, un luego lo hago, un ahora no es buen momento, un estoy demasiado saturado. Si se acepta ese pequeño desvío, el día entero se inclina poco a poco hacia la inercia. Si, en cambio, se da un mínimo paso adelante, aún sin ganas, la balanza se mueve en dirección contraria. La filosofía estoica entiende muy bien este punto crítico, y por eso insiste en la importancia de la acción inmediata, aunque sea diminuta. El hábito de hacer solo el primer movimiento no busca hazañas visibles, busca romper el hechizo del bloqueo. Un cerebro que lleva años asociando esfuerzo con saturación necesita pruebas nuevas, necesita descubrir que empezar no siempre significa agotarse, que se puede entrar en la acción con suavidad sin renunciar a la firmeza. En lugar de imaginar la tarea completa como una montaña imposible, el estoico la reduce a un gesto que cabe en el presente. Abrir el documento, escribir un párrafo, ordenar una parte del espacio, leer una página, preparar el material para entrenar. La mente tiende a despreciar estos gestos porque no parecen suficientes, pero precisamente ahí se esconde su poder. Cada pequeño acto le envía un mensaje claro al carácter:
sigo avanzando. Aunque sea poco, sigo eligiendo moverme. Cuando se adopta esta perspectiva, la lucha contra la procrastinación deja de librarse en el terreno de las grandes declaraciones y se traslada al terreno más humilde de lo concreto. No se trata de prometer que a partir del lunes todo será perfecto. Se trata de decidir que hoy, ahora, se hará algo pequeño que acerque 1 milímetro a esa vida más coherente. La repetición de estos movimientos mínimos genera un tipo de disciplina que ya no depende del entusiasmo. Hay días en que la motivación fluye con facilidad, pero la mayoría no son así. El hábito estoico se apoya precisamente en esos otros días, en los momentos grises, en los que no apetece nada, y aún así se activa la decisión de dar un paso. La regla de los pocos minutos puede convertirse en una aliada decisiva. Consiste en comprometerse a dedicar una fracción breve de tiempo a esa tarea que tanto se resiste. No hace falta que sea gran cosa, basta con decirse que se trabajará en ello durante un lapso que la mente no pueda presentar como una amenaza. Una vez iniciado ese pequeño tramo, algo curioso suele suceder. El cuerpo se ajusta, el ruido interno disminuye, la dificultad que parecía gigantesca se vuelve manejable. No siempre se extiende el esfuerzo más allá de lo previsto, pero incluso cuando se mantiene en ese límite, el mensaje en la memoria es distinto al habitual. En lugar de acumular pruebas de que se abandona antes de empezar, se acumulan pruebas de que se aparece, aunque sea de forma modesta. Esta manera de actuar encaja profundamente con el espíritu estoico. La tradición invita a mirar la vida como una sucesión de actos presentes, no como una abstracción lejana. La persona no se define por sus intenciones vagas, se define por la suma de sus movimientos reales. Hacer el primer gesto, por pequeño que sea, significa elegir la realidad por encima de la fantasía. La fantasía promete futuros perfectos sin incomodidad. La realidad exige una mínima fricción inicial. Cruzar ese umbral una y otra vez, reducir la distancia entre pensar y hacer, moldea un carácter menos inclinado a refugiarse en castillos en el aire y más dispuesto a habitar el terreno concreto de las acciones. Con el tiempo, este hábito de la microacción transforma también la forma de percibir los proyectos grandes. Lo que antes se vivía como una carga abrumadora empieza a descomponerse de manera natural en unidades manejables. La mente deja de hablar en términos de «nunca voy a poder con esto» y empieza a pensar en «hoy me corresponde solo este tramo». De esta manera, incluso objetivos que en otro momento habrían alimentado la procrastinación se vuelven accesibles. Cada jornada aporta un ladrillo, cada ladrillo se coloca con la serenidad de quien sabe que no necesita construir la casa entera en un solo día. La urgencia se reduce y con ella el deseo de escapar. Este enfoque favorece además un tipo de relación distinta con el error y con la lentitud. Quien se acostumbra a actuar a través de pequeñas dosis de esfuerzo deja de exigir velocidad extrema a todo lo que hace. Acepta que hay ritmos, que hay temporadas más fértiles y otras más lentas, que hay días en los que las microacciones se multiplican y otros en los que cuesta incluso sostener una sola. Esa aceptación no implica conformismo, implica realismo. El estoico no se castiga por cada tropiezo, pero tampoco lo excusa. Observa, ajusta y vuelve a activar el siguiente gesto. La procrastinación pierde la capacidad de convertirse en una espiral de culpa porque se la mantiene a raya mediante decisiones breves y reiteradas. Hay otro aspecto esencial en este hábito: la atención. Una microacción no es solo algo pequeño, es algo al que se le ofrece presencia completa durante el tiempo elegido. 15 minutos de trabajo profundo pueden tener más impacto que 2 horas de esfuerzo disperso. Al concentrar la mente en ese tramo concreto,
se entrena también la capacidad de foco, tan erosionada en un entorno saturado de estímulos. Esta concentración momentánea genera una sensación particular de calma. Mientras la acción se sostiene, la mente deja de debatirse entre alternativas y se entrega a lo que está haciendo. Esa calma, unida a la satisfacción de haber empezado, se convierte en un refuerzo poderoso para repetir el proceso. La persona que persevera en este camino comienza a reconocerse de otra manera. Deja de verse como alguien que siempre deja las cosas para después y empieza a percibirse como alguien que, aun con dudas y cansancio, es capaz de hacer algo ahora. Esta autoimagen renovada es uno de los frutos más valiosos del hábito. No se construye con frases motivadoras, se construye con pruebas concretas. Cada vez que se vence la inercia inicial, se añade una pieza a esa nueva identidad, y cuanto más sólida se vuelve, más difícil resulta retroceder a los patrones anteriores, porque ya no encajan con la manera en que uno se percibe. En última instancia, el hábito estoico de la primera acción es una forma de respeto hacia uno mismo. Es negarse a regalar el día a la parálisis por el simple hecho de que el camino completo parezca largo. Es atender al presente con humildad, hacer lo que toca ahora sin pretender abarcarlo todo de una vez. Es recordar que la vida no se transforma de golpe, se transforma a través de una cadena de pasos aparentemente insignificantes que, vistos desde lejos, componen una trayectoria completamente distinta. Cada vez que se elige dar ese paso mínimo, la procrastinación pierde un poco de su dominio y la voluntad gana un poco más de espacio. Y en ese espacio, poco a poco, se va construyendo una existencia más alineada con la fuerza tranquila que los estoicos consideraban el verdadero signo de una vida bien vivida. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere admitir en voz alta. Muchas de las cosas que más deseamos en la vida están colocadas justo detrás de una puerta llamada incomodidad. Y casi siempre, cuando llegamos frente a esa puerta, damos media vuelta. La procrastinación, en el fondo, no es otra cosa que eso, una huida constante de lo que nos resulta árido, exigente, incierto o doloroso. No posponemos porque no sepamos qué hacer, posponemos porque no queremos sentir lo que vamos a sentir al hacerlo. Ahí es donde la filosofía estoica entra con una claridad que a veces puede parecer dura, pero que es profundamente liberadora. Si quieres una vida fuerte, tienes que dejar de tratar la incomodidad como un enemigo y empezar a verla como un entrenamiento. Los estoicos entendían algo que nuestra cultura ha olvidado con facilidad, que el carácter se forja en fricción. No en discursos, no en deseos, no en promesas de año nuevo, sino en ese momento exacto en el que el cuerpo pide descanso, la mente pide escape, y tú decides no obedecerles del todo. No se trata de maltratarse ni de vivir en un sacrificio vacío, se trata de elegir conscientemente ciertas formas de dificultad para no ser esclavo de las dificultades que la vida te impondrá igual. Quien nunca se expone voluntariamente a lo incómodo se vuelve frágil. Cualquier contratiempo le rompe, cualquier esfuerzo le parece excesivo, cualquier tarea un poco más pesada es motivo suficiente para posponerla una y otra vez. La procrastinación es muy hábil en el arte de disfrazarse. Se presenta como autoprotección cuando en realidad es rendición anticipada. Te susurra que te estás cuidando al no enfrentarte a esa conversación difícil, a ese trabajo exigente, a ese cambio pendiente, cuando en realidad te está encadenando a una versión cada vez más pequeña de ti mismo. El hábito estoico propone lo contrario, acostumbrar al alma a soportar un poco más de lo que le resulta cómodo. No porque la incomodidad sea buena en sí misma, sino porque a través de ella se descubre una reserva de fuerza que de otro modo permanecería dormida. El objetivo no es sufrimiento,
es robustez. ¿Cómo se entrena esta robustez? No hace falta irse a extremos ni buscar hazañas épicas. Se entrena en lo cotidiano, en quedarte unos minutos más trabajando cuando ya empezabas a buscar cualquier excusa para levantarte, en terminar esa página del libro cuando la mente ya estaba buscando el móvil, en mantener el foco en una tarea monótona sin dejar que cada pequeño impulso de escape gane, en tener una conversación franca cuando preferirías enviar un mensaje ambiguo para evitar la incomodidad del cara a cara. Cada una de estas decisiones, aparentemente pequeñas, es una micro batalla ganada contra la tendencia a huir de lo que te fortalece. Los estoicos hablaban de vivir de tal manera que las dificultades no te encontraran completamente desnudo. Sabían que la vida no iba a ser suave ni previsible, por eso invitaban a practicar pequeñas renuncias y pequeños esfuerzos voluntarios. Cada vez que eliges incomodarte un poco hoy, estás haciendo algo muy concreto. Le enseñas a tu mente que no necesita escapar en cuanto aparece la mínima tensión. Le demuestras que eres capaz de atravesar el aburrimiento, la frustración, la pereza, sin que eso te destruya. Esa experiencia queda grabada. La próxima vez que aparezca un reto más grande, ya no será un territorio totalmente desconocido. Habrá una memoria física y emocional de que puedes permanecer en medio del malestar sin desmoronarte. Este hábito tiene un efecto directo sobre la procrastinación. Muchas tareas no se posponen porque sean realmente imposibles. Se posponen porque implican emociones incómodas. Sentirte torpe al aprender algo nuevo, enfrentar el miedo al juicio ajeno, tolerar la sensación de no tener control completo. Cuando te acostumbras a convivir con la incomodidad, esas emociones dejan de ser una razón suficiente para aplazarlo todo. Siguen estando ahí, no desaparecen por arte de magia, pero han perdido su poder de dictar tu comportamiento. Te das cuenta de que puedes sentir miedo y seguir avanzando, puedes sentir resistencia y aún así hacer lo que has decidido hacer. Este entrenamiento no convierte a nadie en una máquina fría, al contrario, humaniza, te pone en contacto con tus límites reales y te muestra que son más flexibles de lo que pensabas. Descubres que el cansancio no siempre significa que tengas que parar ahora mismo, que la pereza no es un mandato sino un estado pasajero, que el impulso de distraerte no es una orden, solo una sugerencia. Esa distancia entre lo que sientes y lo que eliges te da un margen de libertad que antes no existía. Y en ese margen, la procrastinación se queda sin su argumento principal. No puedo con esto, porque ya has comprobado muchas veces que sí puedes, aunque te resulte incómodo. La clave es empezar pequeño, elegir cada día un acto de incomodidad consciente, tal vez un entrenamiento físico que sabes que te cuesta pero que te hace bien, tal vez dedicar un tiempo sin interrupciones a una tarea que sueles posponer, tal vez decir no a un placer inmediato que siempre te aparta de tus objetivos. No se trata de sumar sufrimiento por orgullo, sino de seleccionar aquellas incomodidades que construyen algo en ti. Hay incomodidades vacías, fruto del caos o del desorden, y hay incomodidades fecundas, las que van de la mano de un crecimiento. El criterio estoico consiste en abrazar estas últimas y reducir las primeras. Con el paso del tiempo, algo se invierte por dentro. Lo que antes te parecía insoportable empieza a ser parte normal del proceso. Lo que antes vivías como una tragedia comienza a verse como una simple curva más en el camino. Y lo más interesante es que aparece una sensación nueva, orgullo sereno. No el orgullo de quien se exhibe y presume de lo mucho que aguanta, sino el orgullo silencioso de quien sabe, en su interior, que no se rinde tan fácilmente. Esa sensación no se compra ni se improvisa,
se gana cada vez que eliges permanecer un poco más en el esfuerzo en lugar de huir a la distracción. La procrastinación, vista desde ahí, se revela como lo que siempre fue, la opción cómoda de corto plazo que cobra un precio altísimo a largo plazo. Cada vez que cedes a ella, el mensaje que te envías es: no confío en mi capacidad de sostener esta incomodidad. Cada vez que eliges el camino difícil pero valioso, el mensaje cambia: soy alguien que puede atravesar esto. Y esa diferencia, repetida día tras día, termina trazando dos destinos completamente distintos. Uno te lleva a la sensación constante de deuda contigo mismo. El otro te acerca poco a poco a una vida de respeto propio. Abrazar el hábito estoico de entrenar la incomodidad no hará que el malestar desaparezca. Seguirás sintiendo pereza, miedo, dudas, pero dejarán de ser una barrera infranqueable. Se convertirán en parte del paisaje. Y cuando el malestar forma parte del paisaje, ya no tiene el mismo poder para paralizar. Puedes mirarlo, reconocerlo y seguir andando. En ese gesto sencillo y profundo, la procrastinación pierde su dominio y tú recuperas el tuyo, porque al final lo que define una vida no es la ausencia de incomodidad, sino lo que decides hacer cada vez que ella aparece. Y el estoico decide, una y otra vez, que su voluntad vale más que cualquier impulso de escape. Hay un momento del día en el que la casa se queda en silencio, las luces se apagan poco a poco y el cuerpo empieza a relajarse, pero la mente todavía guarda el eco de todo lo que ha ocurrido. Ese instante nocturno, aparentemente insignificante, tiene un poder inmenso. Ahí se decide si un día más se pierde en la niebla de la inercia o si se convierte en material de aprendizaje. La filosofía estoica coloca en ese lugar un hábito sencillo y profundamente transformador: el examen de conciencia, la revisión serena del día, una conversación honesta con uno mismo antes de entregarse al sueño. No es un ritual solemne para gente perfecta, es una práctica humilde pensada para seres humanos reales, con contradicciones, dudas y momentos de debilidad. El estoico no se limita a vivir, también se observa vivir. No se conforma con llegar al final de la jornada agotado y disperso, quiere saber qué ha hecho con el tiempo que se le ha concedido. Se sienta unos minutos, sin prisa, y repasa el día como quien mira una obra que todavía está en proceso. No busca un veredicto definitivo, busca claridad. Reconoce los momentos en los que se ha mantenido fiel a lo que valora y también aquellos en los que ha cedido terreno a la pereza, al miedo o a la distracción. Este gesto de lucidez nocturna actúa como un espejo que devuelve una imagen más nítida de uno mismo, no para castigarse, sino para ajustar el rumbo. La mente que se acostumbra a este ejercicio nocturno desarrolla una sensibilidad especial hacia la propia incoherencia. Ya no se permite pasar por alto ciertos gestos que antes quedaban disueltos en la confusión del día. Esa evasión silenciosa frente a una tarea importante, esa hora entera derramada en distracciones vacías, ese compromiso pospuesto sin motivo sólido, todo eso deja de pasar desapercibido. El hábito de revisar el día ilumina estas grietas con una luz directa. De pronto, la procrastinación deja de ser un fenómeno difuso y se vuelve algo concreto, visible, casi medible, y lo que se hace visible se vuelve modificable. El examen estoico de la noche no consiste en una lista interminable de reproches. Se apoya en un equilibrio delicado entre firmeza y compasión. La firmeza sirve para no dulcificar la realidad. Si se ha cedido a la inercia una y otra vez, se reconoce como tal. La compasión sirve para no convertir ese reconocimiento en una sentencia de condena. Se mira el propio comportamiento con la misma actitud con la que un artesano mira una pieza que todavía no está acabada. Se detectan los fallos, se anotan,
se comprende de dónde vienen, se decide qué se puede hacer distinto mañana. Este enfoque transforma el error en información útil y reduce la carga de culpa inútil que a menudo acompaña a la procrastinación. En esa calma nocturna, la persona puede recoger también los gestos que han estado alineados con sus valores. Hay actos de disciplina, de valentía, de cuidado, que durante el día pasan casi desapercibidos. El hábito estoico invita a rescatarlos de la sombra. Se reconocen los momentos en los que, pese al cansancio, se mantuvo el compromiso asumido. Se recuerda esa ocasión en que se eligió la acción en lugar de la evasión. Se da valor a esos pasos concretos. Esta parte del ejercicio resulta esencial porque equilibra la tendencia a ver solo lo que falta. La mente empieza a percibir que no todo es carencia, que existe una base de coherencia sobre la que se puede seguir construyendo. La noche se convierte entonces en un cierre consciente del círculo del día. No se trata solo de dormir por agotamiento, sino de entregar al descanso una jornada que ha sido mirada con atención. Ese gesto genera una sensación peculiar de orden interior. Incluso en días torcidos, llenos de imprevistos, la revisión cotidiana introduce un hilo conductor. Se ha hecho lo posible dentro de las circunstancias, se han visto las fugas, se han identificado las decisiones que han debilitado la voluntad. El hecho de nombrarlas ya evita que se disuelvan en el olvido. Sin esta práctica, la procrastinación se acumula en capas sucesivas de días borrosos. Con ella, cada día deja un rastro claro. Este hábito, además, prepara el terreno para el día siguiente. La persona que se examina por la noche no se limita a constatar lo ocurrido, también decide cómo quiere responder de forma distinta. Detecta los momentos del día en los que la inercia ha sido más fuerte y planifica pequeñas correcciones. Si la evasión se ha manifestado, por ejemplo, en la tendencia a escapar hacia el móvil en ciertas franjas horarias, se deja anotada una intención concreta para el siguiente día. Reducir ese margen, colocar barreras sencillas, ofrecer a la mente otra alternativa. La revisión nocturna deja así de ser algo meramente contemplativo y se convierte en una herramienta práctica para debilitar la procrastinación en su propia raíz. Con el paso del tiempo, este diálogo cotidiano con uno mismo va creando una voz interior distinta. Ya no se trata de un juez implacable ni de un cómplice indulgente, sino de un testigo exigente y a la vez leal. Esa voz recuerda lo que se ha decidido, trae a la memoria las conclusiones alcanzadas la noche anterior cuando, en mitad del día siguiente, la tentación de posponer vuelve a aparecer. La frase escrita antes de dormir, la resolución tomada en calma, resurge como una especie de ancla. Se mantiene viva en la mente la imagen de la vida que se quiere construir y se siente con mayor fuerza el contraste cuando los actos se alejan de ella. La práctica del examen de conciencia también suaviza el miedo a mirar atrás. Muchas personas evitan revisar su día porque temen encontrarse con una realidad que no les gusta. Ese miedo alimenta un círculo vicioso. Cuanto menos se mira, menos se entiende. Cuanto menos se entiende, más poder tiene la inercia. El hábito estoico rompe ese círculo. Al convertir la revisión nocturna en algo cotidiano, la mirada hacia atrás pierde dramatismo. Se normaliza la idea de que una vida en construcción incluye fallos, desorden, momentos de dispersión, y que, aún así, merece ser observada con claridad. Poco a poco, el miedo a encontrarse con la propia verdad se disuelve. Al final, este ritual nocturno se vuelve una forma silenciosa de respeto propio. La persona está diciendo, con ese gesto, que su día no es un simple producto de la casualidad, sino algo lo bastante valioso como para ser revisado. Está afirmando que su tiempo importa, que su conducta importa, que su carácter importa.
La procrastinación, que prospera en el descuido y en la confusión, se encuentra frente a una mente que ya no quiere vivir con los ojos cerrados. No hay grandilocuencia en este hábito, solo constancia, pero esa constancia, repetida noche tras noche, convierte la vida en una obra que se revisa y se mejora de manera consciente. Y en esa mejora continua, la postergación pierde poco a poco el dominio que ejercía sobre los días, porque cada jornada deja de pasar desaparecida entre miles y empieza a contar, de verdad, en la historia de quien la vive. Hay fuerzas que moldean una vida sin levantar la voz. No se presentan con grandes discursos ni con gestos teatrales, pero están ahí, influyendo en cada decisión, en cada impulso, en cada renuncia. Una de esas fuerzas es el entorno que nos rodea, la atmósfera humana y mental en la que respiramos todos los días. La procrastinación no nace siempre de una debilidad individual aislada, muchas veces florece en un clima que la alimenta sin que nos demos cuenta. Un grupo de amigos que normaliza dejarlo todo para más tarde, una cultura de queja constante, un flujo de contenidos que glorifica la distracción permanente. Todo eso funciona como una corriente subterránea que empuja en la misma dirección, hacia la postergación, hacia la dispersión. La filosofía estoica comprendió con una claridad sobria el poder del entorno. El carácter es personal, sí, pero no crece en el vacío. Se expande o se erosiona según las compañías, las conversaciones, las ideas que uno decide dejar entrar en su mente. Marcus Aurelius se rodeaba de ejemplos de virtud, tanto reales como interiores. Recordaba a las personas de las que había aprendido fortaleza, sobriedad, justicia, y usaba su recuerdo como una especie de escudo contra la decadencia moral. Este gesto encierra una enseñanza valiosa para quien lucha contra la procrastinación: elegir con cuidado quién y qué se convierte en referencia cotidiana. Hay ambientes en los que la inercia está tan presente que casi se respira. Lugares en los que se ridiculiza la disciplina, en los que la ambición sana se interpreta como soberbia, en los que cualquier intento de vivir con más coherencia se percibe como una amenaza. Permanecer ahí sin conciencia es permitir que esa mirada ajena acabe convirtiéndose en la propia. Las bromas sobre dejarlo todo para mañana, sobre no esforzarse demasiado, sobre sobrevivir a base de mínimos, no son inocentes. Van tallando poco a poco una forma de ver la vida. El que ha decidido caminar un camino más austero con sus excusas necesita reconocer el efecto de ese humor permanente que banaliza la renuncia. Elegir un entorno estoico no significa huir del mundo ni encerrarse en una burbuja artificial. Significa introducir deliberadamente en la propia vida presencias que refuercen el compromiso con la acción y no con la evasión. Puede tratarse de personas cercanas que viven con responsabilidad y serenidad, aunque no usen la palabra estoicismo. Gente que cumple lo que dice, que no se refugia siempre en la queja, que sabe sostener el esfuerzo, que no convierte cada molestia en tragedia. Estar cerca de esa forma de estar en el mundo tiene un efecto contagioso. Recuerda a diario que es posible vivir de otra manera, que no todo el mundo negocia eternamente con la pereza y el miedo. El entorno también se construye con voces ausentes físicamente, pero presentes en la mente. Los libros que se leen, los contenidos que se consumen, las ideas que se visitan una y otra vez, forman una especie de coro interior. Si ese coro está compuesto solo por mensajes de gratificación inmediata, de éxito sin esfuerzo, de escape continuo, será difícil sostener el propio proyecto de cambio. En cambio, si la mente se alimenta de textos que recuerdan la dignidad del trabajo bien hecho, la importancia de la responsabilidad, la belleza de una vida sobria y coherente, la voluntad se ve acompañada.
No camina sola contracorriente, se sabe parte de una tradición de personas que han elegido el camino estrecho de la fortaleza interior. La selección del entorno no es un gesto brusco, es un proceso gradual. A veces supone tomar una distancia serena de ciertas dinámicas, limitar el tiempo compartido con personas que arrastran siempre hacia abajo, reducir la exposición a espacios en los que el chiste fácil y el cinismo apagan cualquier intento de ser mejor. No se trata de juzgar a nadie, se trata de discernir qué influencias fortalecen el músculo de la acción y cuáles lo debilitan. Del mismo modo, supone abrir espacio a nuevas relaciones, buscar conversaciones más profundas, acercarse a quienes ya viven con una ética más próxima a la que se desea cultivar. Este movimiento no requiere estridencias, requiere valentía tranquila. Con el tiempo, se empieza a notar una diferencia en la calidad de las conversaciones habituales. Donde antes predominaba el lamento vacío, aparece poco a poco un interés mayor por lo que sí se puede hacer. Donde antes la excusa encontraba siempre apoyo, ahora encuentra, si no reproche, al menos un silencio que no la celebra. La procrastinación, en un entorno así, deja de ser materia de complicidad cómica y se convierte en algo que uno se siente invitado a superar. El ambiente se transforma en un recordatorio continuo de la dirección elegida, y eso aligera la carga de tener que sostener la disciplina únicamente desde dentro. Los estoicos insistían en la importancia del ejemplo. Nada convence tanto como la visión de una vida vivida con coherencia. Por eso resulta tan poderoso elegir conscientemente modelos, figuras cuya manera de estar en el mundo ayude a mantener el rumbo. Pueden ser pensadores de otras épocas, personas sencillas de la vida cotidiana, mentores silenciosos que ni siquiera saben que ocupan ese lugar. Lo esencial es que encarnen algo que uno quiere ver crecer en sí mismo: constancia, serenidad, valentía, sobriedad, sentido del deber. Mantener su imagen presente ofrece una referencia cuando la tentación de dejarlo todo para luego vuelve a aparecer con fuerza. En la lucha contra la procrastinación, esta red de influencias actúa casi como una guardia invisible. Hay días en los que la voluntad flaquea y uno estaría dispuesto a rendirse. En esos días, el recuerdo de quienes han sostenido su camino pese a dificultades mucho mayores opera como una llamada suave, pero firme. No se trata de compararse con nadie, sino de recordar que el esfuerzo propio forma parte de algo más grande que el capricho de un momento. Se pertenece a una cadena de seres humanos que han decidido no entregar su vida al capricho del día a día, y esa pertenencia da fuerza. Construir un entorno más estoico es, en última instancia, un acto de responsabilidad. Es entender que la mente es permeable y que no da igual con qué se la rodea. Es negarse a vivir rodeado solo de estímulos que empujan hacia la pasividad. Es asumir que, si se deja el entorno al azar, lo más probable es que lo llenen las voces más ruidosas, no las más sabias. Elegir conscientemente a qué se ofrece el oído y la mirada es una forma de elegir también quién se está llegando a ser. La procrastinación necesita, para mantenerse fuerte, un clima de descuido y de complicidad. Cuando una persona decide cuidar su entorno, ese clima empieza a diluirse. Se hace más difícil encontrar apoyo para la evasión constante y más fácil encontrarlo para el esfuerzo sereno. Al cabo de un tiempo, casi sin darse cuenta, uno descubre que tiene menos necesidad de luchar solo contra sus viejos hábitos, porque está rodeado de presencias, reales o simbólicas, que tiran en la misma dirección. Esa suma de influencias no sustituye a la responsabilidad personal, pero la acompaña. Y en esa compañía, el camino de salir de la procrastinación y caminar hacia una vida más consciente y más firme deja de ser una batalla solitaria
y se convierte en una forma de convivencia más alta, más digna del potencial que siempre estuvo esperando ser despertado. Hay una frase que casi nunca decimos, pero que marca la frontera entre una vida postergada y una vida propia. Es mi responsabilidad. No suena espectacular, no es una consigna de película, pero encierra una fuerza que puede cambiar por completo la relación con la procrastinación. Mientras sigamos creyendo que son las circunstancias, los demás, el pasado, el sistema o la suerte quienes deciden por nosotros, la postergación tendrá siempre un lugar cómodo donde esconderse. En cambio, cuando alguien, en silencio, empieza a admitir que el uso de su tiempo, la dirección de su atención y la calidad de sus decisiones le pertenecen, algo se recoloca de raíz. Ya no es tan fácil justificarse, ya no es tan sencillo decir «no he podido», cuando lo que en realidad ha pasado es «no he querido lo suficiente». Asumir responsabilidad absoluta no significa cargar con culpas que no corresponden ni negar las dificultades reales. Significa dejar de utilizar esas dificultades como coartada. Nadie elige el punto de partida, ni la educación, ni el contexto, ni las heridas con las que llega a la vida adulta, pero a partir de cierto momento sí elige qué hace con todo eso. Puede convertirlo en una excusa que repite durante décadas, o puede convertirlo en el marco desde el que decide avanzar. Esa decisión íntima se nota, se filtra en los detalles. La persona que ha decidido ser responsable deja de formular las frases de la misma manera. En lugar de «no tengo tiempo», empieza a decir «he decidido no darle tiempo». En lugar de «no puedo hacerlo», dice «hasta ahora no lo he hecho». Ese cambio de lenguaje, aparentemente sutil, rompe el hechizo de la impotencia. La procrastinación, observada desde esta perspectiva, muestra su verdadera naturaleza. No es un monstruo misterioso e invencible, es una secuencia de elecciones pequeñas que se van encadenando. Elegir, abrir una pantalla en lugar de abrir un libro, elegir callar cuando habría que actuar, elegir entretenerse antes de cumplir con lo esencial. Cuando se mira así, la responsabilidad deja de ser una carga y se convierte en una puerta. Si yo lo he elegido, aunque haya sido de manera inconsciente, entonces también puedo elegir otra cosa. Si he sido capaz de construir un hábito de evasión a base de repetirlo, también soy capaz de construir un hábito distinto a base de insistir en otra dirección. El estoicismo es implacable y a la vez misericordioso en este punto. Implacable porque no nos permite refugiarnos eternamente en la figura de víctimas de todo y de todos. Misericordioso porque nos recuerda que, mientras sigamos vivos, siempre habrá margen para actuar de otra manera. Cada día ofrece un número limitado de decisiones, y en cada una de ellas se juega algo de nuestra dignidad. Nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. Podemos recibir apoyo, inspiración, modelos, pero al final, el gesto de levantarse, de empezar, de continuar cuando apetece abandonar, es radicalmente personal. Asumirlo es duro al principio, pero también curativo. Deja de haber un enemigo difuso al que culpar y empieza a haber un territorio concreto que cuidar, la propia voluntad. Aceptar esta responsabilidad supone también dejar de idealizar al yo del futuro, esa versión perfecta de nosotros mismos que supuestamente estará motivada, organizada, libre de miedo y preparada para todo. Ese personaje imaginario es uno de los aliados más fieles de la procrastinación. Nos permite trasladar indefinidamente al mañana lo que solo puede empezar a cambiar hoy. El estoico rompe ese espejismo al recordar que solo existe el yo que decide ahora, con sus dudas, su cansancio y sus limitaciones. No hay otro. El día en que asumimos esto, se vuelve imposible seguir negociando con fantasmas.
La pregunta deja de ser ¿qué haré algún día? Y pasa a ser ¿qué voy a hacer hoy, aunque sea pequeño, para dejar de traicionarme? La responsabilidad absoluta también implica dejar de coleccionar justificaciones elegantes. Todos sabemos construir argumentos brillantes para explicar por qué todavía no hemos empezado, por qué no era el momento, por qué faltaba algo. Pero la vida no se transforma con argumentos, se transforma con hechos. El hábito estoico consiste en observarse con tanta honestidad que esas justificaciones pierden brillo. Sí, había obstáculos, sí, había razones, pero ¿eran insalvables? ¿O han sido en realidad un escudo para proteger el confort inmediato? Esta clase de preguntas no pretende humillar, pretende despertar. Quien se las formula con sinceridad suele descubrir que, en más de una ocasión, el obstáculo principal no era la realidad, era su propia decisión de no discutir con la pereza. Cuando alguien empieza a vivir desde esta responsabilidad radical, cambia la forma de relacionarse consigo mismo. Deja de hablarse como a un niño al que siempre hay que consolar y empieza a hablarse como a un adulto al que se respeta. El tono interior se vuelve más serio, pero también más digno. Aparece una frase silenciosa que lo atraviesa todo. Cuento conmigo. Ese contar con uno mismo no significa que nunca se falle. Significa que, cuando se falle, no se buscará inmediatamente un culpable externo, sino una manera nueva de responder. Cada vez que la procrastinación gana una batalla, en lugar de un drama, se produce una revisión. ¿Qué he elegido? ¿Qué voy a elegir la próxima vez? ¿Qué preparación necesito para que, cuando llegue ese momento, mi decisión sea distinta? Este tipo de responsabilidad no es solitaria en el sentido de aislamiento, pero sí es intransferible. Podemos compartir metas, proyectos, procesos, pero nadie puede sustituirnos en el instante de decidir qué hacer con nuestros minutos. Esa conciencia despierta una forma de respeto por el tiempo que antes no existía. Se deja de tratar la propia jornada como material barato. Incluso cuando uno elige descansar, lo hace desde la decisión, no desde la dejadez. Descansa porque ha escogido hacerlo, no porque todo lo demás le ha arrastrado hasta el sofá. Esa diferencia se siente por dentro. El mismo acto, vivido desde la responsabilidad, se convierte en cuidado. Vivido desde la evasión, se convierte en fuga. Al asumir la responsabilidad de la propia vida, se produce también una transformación silenciosa en la relación con el futuro. Deja de ser un lugar mágico donde todo se arreglará por arte de encantamiento y pasa a ser la consecuencia lógica de lo que se decide a diario. No hay garantías, por supuesto, pero sí hay una coherencia básica. Si hoy y mañana y pasado mañana sigo eligiendo enfrentar lo que importa en lugar de posponerlo, el futuro que se derive de eso será, al menos, un futuro del que no tendré que avergonzarme. Puede que no sea perfecto, puede que no cumpla todas mis expectativas, pero será mío, construido desde la responsabilidad y no desde la evasión. Al final, la propuesta estoica frente a la procrastinación se condensa en una invitación exigente y hermosa. Deja de esperar que alguien te salve de ti mismo. No habrá una versión milagrosa de ti que aparezca de repente para hacer lo que tú no estás dispuesto a hacer ahora. No habrá una circunstancia absolutamente ideal que elimine toda incomodidad. Lo que sí puede haber, desde este mismo día, es una decisión clara de dejar de negociar con las excusas, de mirar cada elección, por pequeña que sea, como un voto a favor o en contra de la vida que dices querer, de recordar, en los momentos de duda, que nadie más que tú puede darle sentido al tiempo que se te ha concedido. Quizá no puedas cambiar de golpe años de hábito, pero puedes hacer algo mucho más valiente: asumir que eres el responsable de intentarlo. Ese gesto,
sostenido en el tiempo, te devuelve una fuerza que la procrastinación te había ido robando en silencio. Te recuerda que no estás condenado a vivir a medias, que siempre estás, aunque no lo parezca, a una decisión de distancia de empezar a honrar de verdad la vida que llevas tanto tiempo imaginando. Y esa decisión, por incómoda que sea, es tuya, solo tuya.